Comparece por el Ministerio Público. Buenos días, magistrado. Comparece los fiscales Luis González, Jaime Rojas y la abogada asistente Francesca Sioca. Bien, por el Consejo de Defensa del Estado, ¿quién comparece? Muy buenos días, su señoría. Buenos días, colegas. Comparece Claudio Jara Viveros y durante el transcurso de la mañana se incorporará la colega Mónica Fernández. Bien, se escucha un poco bajo. Por el querellante número 2, ¿quién comparece? Buenos días, magistrado. Por el creyente número 2, Karina Riquelme Viveros, con mi colega Eduardo Painevilo Maldonado. Bien, por el querellante número 3. Buenos días, magistrado. Comparece Karen Brusón Ortiz. Bien, por el querellante número 4. Buenos días, magistrada. Buenos días a todos. Por los creyentes 4 y 5, Manuela Arroyo Letelier. Bien. Dejo constancia que el acusado Gonzalo Brus se encuentra en plataforma virtual Zoom, asistido por su abogado don Claudio Pabli. Buenos días, señoría. Buenos días, colegas. Así es. Buenos días. El acusado Patricio Marilazo también en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por su abogada doña Rosemary Contreras Alberti. Buenos días, señoría. Buenos días. El acusado Leonardo Oces en plataforma virtual Zoom, acompañado de su abogado don Pedro Ramírez. Buenos días, su señoría. El acusado Alex Smith Ley se encuentra en Buenos días, su señoría. buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por su abogado don Rigoberto Ortiz de la Defensoría Penal Pública. Don Marcelo Toiber. Buenos días, su señoría. Buenos días, se encuentra en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Fernando Cartes y don Alejandro Rebolledo. Bien, don Cristian Pérez en plataforma virtual Zoom, acompañado por doña Alejandra Castillo de la Defensoría Penal Pública. Don Darwin Vázquez. Buenos días, magistrado. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado igualmente de doña Alejandra Castillo. Don Marvin Marín. Buenos días, su señoría. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogada doña Camila Betancourt y don Luis Felipe Romero. Buenos días, Don señoría. Marcos Sangüesa. Buenos días. Don Marcos Sangüesa Córdoba en Muy buenos días, su señoría. plataforma virtual Zoom, acompañado por los abogados nombrados precedentemente. Don Manuel Riquelme. Buenos días, señoría. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado de su abogado don Patricio Salinas y don Manuel Cavieres en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Enoc Sáez Salazar. Estando todos presentes, ¿algo previo que resolver o que discutir? ¿No? Bien, corresponde el turno de la defensa del acusado Alex Smith, representada por el abogado don Rigoberto Ortiz Pelizari. Se le otorga la palabra para efectos de que efectúe sus alegatos de réplica. Gracias, señorías. Señoría, voy a señalar algunos aspectos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han referido respecto a dos hechos fundamentales, que son aquellos en los cuales mi representado ha sido acusado en forma individual, vale decir, por el 15 número 1, los hechos números 7 y 11. Respecto del primero de ellos, además de aquello que anuncié, fundamentalmente respecto de la prueba, en la documental 561, el parte número 15, que da cuenta de la eventual denuncia de mi representado, que no se encuentra ni siquiera suscrita por él y no hay antecedentes de alguna ratificación al respecto, por lo que en este caso, desde el punto de vista de la prueba, no hay corroboración y habría que hacer fe respecto de lo que se señaló por parte de algún testigo. Esta situación es del 12 de febrero del año 2018. En esa época ya mi cliente había sido allanado en su domicilio y era imputado en la causa Huracán. Si mal no recuerdo, el 26 de enero había sido allanado y es en esas circunstancias en que se le consulta o se desarrolla la práctica de esta interacción entre don Alex y la policía. Por lo tanto, desde el punto de vista de la época, eso entiendo que hay que enfatizarlo acerca de que ya él estaba en la situación de ser imputado. Se replicó también por parte del Ministerio Público acerca de la falta de necesidad en términos de que se trate de una denuncia vigente. Quiero partir indicando lo que señala a este respecto Matus y Ramírez en el volumen correspondiente al año 2018, en la página 446, quienes al describir la conducta obstructiva señalan que debe cometerse en o durante una investigación.
enfatizan a este respecto que la aportación de antecedentes falsos debe efectuarse respecto de una investigación ya iniciada, con lo que parece sobreentender que la conducta obstructiva no puede coincidir con el inicio del procedimiento. Concluyen en esta parte, al menos en este punto, que los antecedentes falsos deben aportarse en una investigación criminal. El punto aquí es determinar la naturaleza de la investigación de que se trate. La ley no exige efectivamente que esté formalizada o no formalizada o vigente. El único sentido que le otorgan es que únicamente que exista. Así lo señalan expresamente ambos autores. Sobre el mismo tema, en la página 238, en el segundo párrafo del libro de Osandoni Rodríguez Collao, respecto a la editorial jurídico Delitos contra la Función Pública, de julio del 2016, se sostiene por parte de la doctrina en este caso que se distrae obviamente con este delito la intervención del aparato estatal, pero para la investigación de un delito inexistente, porque si es un delito inexistente, a ese momento no se sabe si puede ser verdadero o falso. Me refiero a delito inexistente en cuanto a que posteriormente termine sin cumplir con ninguno de los requisitos que para estos efectos establecen los tipos penales, las calificaciones o la culpabilidad. Señala en este documento, en este libro, que esta hipótesis resulta impune en nuestro medio. Y para acreditarlo, además, da cuenta de que en la historia de la ley, cuando se modificó, Su señoría, nuevamente no se escucha nada de lo que está hablando el colega. Hasta la historia de la ley llegó. Sí. Hasta la historia de la ley. ¿Ahora escuchan a don Rigoberto? Don Rigoberto, diga. ¿aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, continuamos. Que respecto de la historia de la ley precisamente señalaba que el Ministerio Público propuso que se aprovechase la ocasión para incluir la simulación de delito entre los ilícitos punibles. Su moción, lo dice expresamente, no tuvo eco alguno. Hay distintas sentencias en las cuales se afirma que no basta con solo obstruir una investigación, incluso ya descartado o superado la situación que expresaba anteriormente. En algunas de estas sentencias que voy a señalar, voy a desarrollarlas más adelante. Tenemos la de Temuco en el RIT 104 del 2018, Top Quinto de Santiago 83-2019, Top de Santiago segundo RIT 94 del 2009, Top de Santiago segundo RIT 536-2016. Corte de Santiago, rol 950 del 2014, respecto de un recurso de nulidad. Estas sentencias tienen en común que plantean la exigencia, como señalé, de que haya algo más que una obstrucción o que un acto típico, sino que tiene que además cumplir ciertos requisitos de gravedad. Hay otras dos sentencias, señoría, que quiero hacer mención. La verdad es que hay varias, la mayoría están de tribunales orales, que a veces incluso se encuentran mayor contenido para revisar, precisamente por tratarse de la primera instancia, para descartar las argumentaciones de los intervinientes. En este caso hay una que tiene que ver con el Juzgado de Garantía de Talca, en la que se dio por probado, a propósito de un procedimiento de esa naturaleza, tanto que el imputado denunció que le habían sustraído el vehículo, como que el fiscal dispuso diligencias de investigación. No obstante, con los dos hechos acreditados, el tribunal señala que eso es insuficiente porque es necesario, además, algunas exigencias adicionales. El actuar doloso, obviamente, que se obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible, o la determinación de sus responsables mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeron al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación. En este sentido, este delito se configura con la existencia de un hecho punible como por supuesto base para su configuración, lo que no es posible sostener ante una denuncia de un delito inexistente. Además, señaló que, y esto es importante para aquello a lo que primero me referí respecto de la situación procesal de parte del señor Smith a febrero del 2018, señala que respecto del requerido, que no se han dado por acreditado
que se haya obstaculizado gravemente el esclarecimiento del delito que posteriormente decide investigar el Ministerio Público respecto del requerido, toda vez que el imputado está amparado dentro de las normas del debido proceso por el derecho a no autoincriminarse, a declarar como medio de defensa. Hay también adicionalmente una sentencia del TOP 365-2017 de Antofagasta, señoría. Con la misma conclusión establece una situación o una solución diversa. ¿A qué se refiere? A una relación causa-efecto entre la denuncia y la investigación. Subraya que, basado fundamentalmente en los artículos 168 y 170 del Código Procesal Penal, un hecho podría denunciarse, pero por razones de racionalización. El problema magistrado en el Zoom. ¿Otra vez? Sí, su señoría. Ahora sí. ¿Se escucha, don Rigoberto Ortiz? ¿Aló? Ahora sí. Bien, continuamos. Además, como punto también respecto de aquello que fue objetado por parte del Ministerio Público, en este caso, desarrollando lo que indicaba, se endilga entonces como causa o antecedente necesario de la misma, se diferencia, con la investigación propiamente tal en la cual se despliegan estas actuaciones por parte del Ministerio Público. Y a este respecto, plantea ciertas diferencias en términos o incluso normativas o que son consecuencias de disposiciones que tienen que ver con, tanto como lo señalé en la clausura, como aquí está referida fundamentalmente a los derechos del imputado, cuanto a las facultades del Ministerio Público. Se refiere al 172 del CPP en términos de que hay formas de inicio de la investigación de un hecho que reviste caracteres de delito, que puede iniciarse de oficio por el Ministerio Público, por denuncia, por querella, y respecto de la denuncia que se puede comunicar a las instituciones que se señalan, que ya sabemos, Carabineros, Gendarmería, Ministerio Público, incluso algunas especiales como la Marina, en fin. De esto se colige o se correlaciona con el artículo 168 en términos de que hay una facultad del Ministerio Público, que es la facultad para no iniciar investigación, que en tanto no se haya producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, puede hacerlo. Vale decir, todo aquello relacionado con esta necesidad de que no solo exista una denuncia, como es la que se le atribuye a mi representado, sino que además que puede afectar gravemente y que no cualquier diligencia, además desarrollada desde ese punto de vista, puede generar en este proceso una como consecuencia necesaria y directa, basada solamente en un acto objetivo, el tipo penal de la obstrucción a la investigación. También lo relaciona con el artículo 170 del Código Procesal Penal en términos del principio de oportunidad, que podrá no iniciarla distinta a aquella denuncia, también separándolas desde el punto de vista de que una es consecuencia de la otra. Y también que esto de la investigación, de que requiere, y vuelvo un poco atrás, de que porque está mencionado así en el fallo, disculpen el desorden en este sentido, que se requiere, de acuerdo con el concepto de la propia obstrucción en la investigación, que esta obstrucción sea en la investigación, lo que incluye y genera obviamente que debe haber una previa en la cual se ha producido esta situación. Eso sobre lo referido en el hecho 7, señoría. Sobre el hecho 11, aquí me sumo a lo que ya se ha expresado respecto de los conceptos de instrumento público, ¿verdad? De acuerdo a alguna doctrina, incluso que es la minoritaria, como la que se señaló de parte del profesor Echeverry, y yendo fundamentalmente a lo que ha señalado el profesor Garrido Mon en en su obra, obviamente, y en otras intervenciones que voy a señalar. Estamos en que, de acuerdo con el 193, ¿verdad? Hay parte de la doctrina, ¿cierto?, que no se refiere a toda clase de documentos suscritos reconocidos por empleados públicos, sino en particular a los documentos públicos auténticos. Eso es lo que ya se ha señalado incluso por varios colegas. Posteriormente a este desarrollo doctrinario, o conjuntamente con este desarrollo doctrinario, se han producido obviamente modificaciones legales que han
incorporado a este delito o a esta circunstancia actuaciones de funcionarios públicos por distintas labores o servicios, en los que intervienen o firman, como en los casos de finiquito o emisión de documentos. Lo que quiero resaltar es que, otra vez en este caso, Matus y Ramírez señalan que si estos conceptos, incluso aquellos amplios, fuesen tan asentados, ¿cómo es posible entonces que hay muchas remisiones legislativas expresas y distensiones en el Código Penal como leyes especiales para falsificaciones que recaen sobre otro tipo de documentos respecto a los cuales no existe ninguna discusión acerca de que se trata de aquellos a los que se refiere, por ejemplo, el profesor Garrido Mon? A mayor abundamiento, dicen, existen casos en que la ley, para evitar perplejidad y asegurar la imposición de una pena significativa del disvalor de la conducta, ha preferido establecer algún delito especial, como por ejemplo falsificación de licencias de conducir, los certificados que permiten obtenerlas y las inscripciones de vehículos motorizados contempladas en los artículos 190 y 192 de la Ley de Tránsito. Esto también en el parte especial del Manual de Derecho Penal de Matus y Ramírez, página 411. Hablaba o me refería al profesor Garrido Mon, por cuanto él, en una publicación que hace la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del 2005, en el primer semestre, a propósito de unas jornadas, de las primeras jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales en que participó don Mario Garrido Mon, él diferenciaba claramente su posición respecto de aquella que generaba los conceptos, por ejemplo, del profesor Echeverri. Expresamente se indica que con ocasión de los estudios acerca de las falsedades documentales, en Chile Echeverri y en otros, en España, por ejemplo, Quintano Ripollés y otros, intentan crear nociones amplias de lo que debería entenderse como documento para estos efectos penales. En este sistema chileno, obviamente, don Mario dice que no parece existir ninguna diferencia en términos de instrumento y documento, pero sí en lo que se refiere a los instrumentos públicos. Y documento público y auténtico del Código Civil. Incluso dice que de las mismas no pueden fluir diferencias. Señala que el Código Penal, en este caso al acudir a las falsedades documentales, las describe taxativamente. Y que recogió en la redacción nociones propias del derecho civil para determinar lo que se entiende por documento público y documento privado, de acuerdo con las definiciones del Código Penal y también del Código Civil. Y que en este esquema sistemático de las dos materias, las expresiones que emplea en cada caso deben ser interpretadas restrictivamente, fundamentalmente en materia penal, tanto a los objetos materiales y a las circunstancias que en cada caso se señalan como forma de comisión. Y esto está basado o restringido en los principios de legalidad y última ratio, que aparecen generalmente en estas interpretaciones, y que lleva ineludiblemente a la posición que adopta él respecto de que esto se trata de una definición o de un concepto que está básicamente asentado en el Código Civil. Con fundamento, dice en esta jornada, y que es publicada por la revista don Mario, la referencia a la falsificación de, abro comillas, documentos públicos o auténticos y a los otros documentos o instrumentos a que se hace mención en los artículos 193 y siguientes del Código Penal, queda limitada a aquellos que, conforme al Código Civil, 1699 señala, tienen esa calidad, o sea, aquellos que tienen sostén en papel y se encuentran escriturados. Esos textos aluden a que sean extendidos u otorgados por personas y que estén autorizados con las solemnidades pertinentes por un funcionario. Y recuerda, como una forma de concluir con esta discusión, o con esta opinión más bien, para él, que la comisión redactora del Código, en materia penal obviamente, dejó constancia que en la calificación de documentos se debía estar a lo que expresara el derecho civil. Eso está en el acta 41 de la historia de estas falsedades. Termina entonces esta clase magistral la revista, que reproduce la revista con las expresiones de que estos deben entenderse, los instrumentos, documentos públicos y privados deben entenderse en el sentido que les da el Código Civil y no resulta aconsejable dar margen interpretativo que pueda inclinar a otorgárseles un alcance extensivo.
Sobre el caso específico del documento, de los documentos a los que se refiere el hecho 11 respecto de mi representado, señorías, además, en cuanto a su naturaleza, que ya hemos expresado que no la entendemos obviamente como un instrumento público, en relación a otro requisito que contempla la falsificación para estos efectos, y en este caso el uso, tiene que ver con el tráfico jurídico. Tal como apareció en el juicio, en este caso, comparando el contrato que suscribió don Alex con Carabineros y comparando la indicación que en ese documento se indica acerca de que se contrata al ingeniero forestal, todo aquello que está adicionado, no en los documentos que forman parte de la creación de los derechos y estados jurídicos, no es afectado por los documentos que se han indicado como de uso malicioso, por lo que desde ese punto de vista no afectan el tráfico jurídico y por lo tanto no pueden concluir con una penalidad por un delito de uso malicioso de instrumento público. Además está a decir que aparece, claro, en este caso no se nos dijo quién había falsificado esos documentos. No se le atribuye al señor Smith la falsificación de esos documentos, porque puede haberse tratado de una persona que no haya sido funcionario público, y en ese caso esa persona obviamente no podría ser sancionada porque no se trata de una falsificación ideológica. Desde ese punto incluso, señorías, hay un recurso de queja en que ha tocado tangencialmente dicha circunstancia a propósito de una causa del 7º Juzgado de Garantía Santiago, la 17113-09, que terminó en una queja ante la Corte Suprema con un fallo de la Suprema 4016-09, en la que, no obstante que se trata de una situación generada en garantía, a propósito de un abreviado en que intervenía el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y obviamente las defensas del imputado, se acusó a una persona de falsificación de instrumento público en la versión de falsificación ideológica, siendo particular, y ante el reconocimiento en un procedimiento abreviado, no obstante ello, el propio Ministerio Público retiró la acusación en lo que se refería a ese aspecto. Y no solo la retiró en ese sentido, sino que también se opuso a que el Consejo de Defensa del Estado pudiese, como lo estimaba pertinente, que fuese condenado por uso malicioso. En este sentido, el Juzgado de Garantía absuelve por falsificación de instrumento público, por tratarse de un particular, se trataba de un intercambio en una muestra de alcoholemia con un funcionario del legal, y termina en definitiva rechazando ambos delitos, cuestión que es confirmada por la Corte de Apelaciones, y a propósito de ese rechazo es que el Consejo de Defensa se alza quejándose ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema mantiene la decisión. Obviamente no lo hace derechamente por la naturaleza, pronunciándose específicamente sobre estos puntos, pero da cuenta en su argumentación respecto de las situaciones de hecho que son descartadas precisamente en las cuales se encontraba esta situación a la que me refiero. Vale decir, haciendo una especie de comunicabilidad entre el intraneus de la falsificación y el extraneus en el uso malicioso. Eso lo digo para el caso de que alguien estimase que esos documentos que están incorporados en el hecho 11 son instrumento público, que no tiene ninguna trascendencia esta situación a la que me refiero con la queja, en el caso de que no sea así. Por último, señorías, yo sé que conocen con profundidad los aspectos relativos a los actos de idoneidad o necesarios o esenciales para los efectos de que mi cliente, respecto de los demás hechos de la acusación, haya sido incorporado tanto en una asociación ilícita cuanto en hechos particulares y específicos que se señalan. Obviamente que la posición o la teoría del caso de esta defensa estuvo tanto en la apertura como en la clausura referida fundamentalmente a que no tenía ningún dominio o decisión respecto de lo que ocurría en la unidad de inteligencia de la Araucanía. Y solamente quiero hacer algunas menciones indicando lo que parte se ha dicho por la jurisprudencia y la doctrina sobre estos aspectos. Ya en el rol 3021 del 2001, la Corte Suprema
ha señalado y ha hecho la diferenciación entre, ¿verdad?, desarrollando el concepto de la teoría del dominio del hecho funcional y de la coautoría, ¿verdad? Ha sido citando en esta sentencia por lo menos a Roxin y a Jeschek, señalando que si hubiera que expresar la esencia de la coautoría, dice esta sentencia, habría que hablar del dominio del hecho funcional, determinado por la actividad, en tanto que el dominio conjunto del individuo resulta de su función en el marco penal o en el plan global, decía Roxin, y él lo hace, lo reproduce en este sentido este fallo. Y respecto de Jeschek, señala en el Tratado de Derecho Penal de Granada en 1993, sostiene que todo coautor domina el suceso total en unión de otra u otras personas. La coautoría consiste así en una división del trabajo que es la que llega a ser posible el hecho o lo facilita, o reduce notablemente su riesgo. Requiere en el aspecto subjetivo que los intervinientes se vinculen entre sí mediante una resolución común sobre el hecho, asumiendo cada cual dentro del plan conjunto una tarea parcial pero esencial que le presenta como cotitular de la responsabilidad. En el aspecto objetivo, la aportación de cada coautor debe alcanzar una determinada importancia funcional, de modo que la cooperación de cada cual en el papel que le correspondiera constituya una pieza esencial en la realización del plan conjunto. Vale decir, no es cualquier acción ejecutiva, como en algún momento se hizo mención en las argumentaciones del Ministerio Público respecto de mi representado. De hecho, hay un desarrollo fundamentalmente que hace el profesor Alex Van Bessel en la revista de Ciencias Penales del 2023, en la página 66 siguiente, precisamente de la evolución de la autoría en materia de participación referida específicamente a al dominio del hecho. Y en este caso, él señala algunos aspectos que quiero resaltar de ese trabajo. Señala que cada coautor ostenta el dominio respecto a su aporte por medio del cual cada uno de ellos tiene en sus manos el destino del hecho total. Coautor es, por tanto, aquel cuyo aporte en el estadio de ejecución del hecho aparece como indispensable para la realización del resultado perseguido, de acuerdo a una valoración judicial de las circunstancias. Recalca que esta coautoría requiere de una resolución común, cuestiones que, como señalé, todos conocen, todos saben en términos bastante generales, y lo que he tratado de reproducir tiene que ver con los aspectos, el énfasis que se le da a los aspectos esenciales. Ello tiene como consecuencia que el desconocimiento unilateral del carácter conjunto de la actuación excluye la coautoría respecto de quien lo padece. De esta manera queda también descartada la coautoría sucesiva. Señala que incluso la Corte Suprema ha hecho ya, con el análisis de la sentencia, ha precisado un concepto en relación para estos efectos, específicamente con la teoría del dominio del hecho, señalando que los coautores se caracterizan por tener el dominio sobre la, entre comillas, no consumación del hecho delictivo. Para que haya coautoría, no basta con que el interviniente cumpla un rol importante. Se concierte previamente para cometer el hecho o incluso también lo presencie. Es necesario, en primer lugar, que pueda impedir la consumación mediante el retiro de su contribución. Esto lo relaciona fundamentalmente con el fallo del 14 de septiembre del 99 en la causa Rol 2607 de dicho año, en que en el considerando 14 la Corte Suprema, haciendo mención también a lo citado por Bacigalupo, señala que el aporte del coautor es imprescindible o a lo menos difícilmente reemplazable, circunstancia que sí le otorga capacidad de decisión acerca de la no consumación del ilícito. Su aporte no puede ser eficientemente reemplazado y al menos importará una necesaria y quizá irrevocable postergación del hecho planeado. Es por ello que este último tiene, en conjunto con el resto de los autores, un dominio funcional del hecho. Señoría, estas palabras no son inocuas, esencial. Ni siquiera habla de importante, sino que habla de aspectos esenciales y fundamentalmente de la no realización o de la paralización del proceso delictivo. Si recordamos el juicio, señoría, nosotros entendemos que mi cliente no está
o está lejos de haber tenido esas posibilidades de las que habla la teoría del dominio del hecho, las que han sido reproducidas en esta sentencia. Está lejos de haber tenido una participación esencial y está lejos de haber tenido una posibilidad de haber detenido el curso causal. Hay incluso cuestiones que tienen que ver con los aspectos fundamentales, los 4 aspectos que el Ministerio Público eligió para efectos de acusar a mi representado. Utilizar información aprovechándose de su función pública. Aquí hubo funcionarios de Carabineros, especialistas en inteligencia, que hablaron que el 97% de la información de inteligencia que se obtiene es a través de fuentes abiertas. La verdad es que desde ese punto de vista, atribuir, por lo tanto, ciegamente, porque no nos dicen cuál es la información que consiguió por fuentes abiertas y cuáles son las que se consiguieron por fuentes cerradas. ¿Cuáles de todas estas invenciones o redacciones son de unas o son de otras? Claro, son inventadas, puede no ser de ninguna, pero ahí tampoco se señaló, ¿verdad?, que pudiese ser tal o cual la conversación que ha sido inventada, obtenida, desarrollada o transmitida por parte de mi representado. Desde ese punto de vista, en lo que se refiere a la prueba, creemos que además hay duda acerca de, incluso con la prueba de cargo, ya mi colega Marisa se refirió a lo que tiene que ver con los peritos, pero hay duda acerca de que efectivamente un equipo que no obstante fue encontrado en el domicilio de mi representado, fue incautado en dicho domicilio, aparece claramente que los programas, los archivos que se ocupaban, no solo databan de años antes de que él ingresara a prestar servicio a Carabineros, sino que además, durante dicho periodo, existió claramente situaciones en las que aparecían archivos que no tenían su firma, entre comillas, de acuerdo con los pocos metadatos que fueron incorporados, en este caso, en el juicio. Desde ese punto de vista, nosotros no creemos que estas circunstancias, la de, entre otras cosas, aparentar herramientas hubo, herramientas se trabajaron, herramientas se utilizaron. ¿Quiénes aparentaron esas herramientas, señoría? Si la información de la unidad de inteligencia siempre estuvo claro que no podía salir del civil, del CPR, toda esa información siempre fue utilizada por oficiales de inteligencia. Desde ese punto de vista, reiteramos nuestra petición de clausura en términos de absolución. Creemos que no hay actos esenciales, no hay actos idóneos o aptos para generar responsabilidad penal en este sentido por parte de don Alex Smith en los hechos que fue acusado por parte del Ministerio Público. Gracias. Bien, cumplió con el tiempo prometido. Fue el uso de la palabra de don Rigoberto Ortiz por don Alex Smith Ley. Corresponde ahora la defensa de don Marcelo Toiber, que la ejercerá don Fernando Cartes. Don Fernando Cartes, el tiempo, ¿van a hacer cambio? Sí. Sí, vamos a hacer un breve receso entonces para que hagan cambio de puesto para el dicho defecto. Espera al baño también. Bien, 5 minutos de receso. Gracias.
Ya transcurrieron los 5 minutos. Le damos la palabra al abogado don Fernando Cartes en representación de su representado, valga la redundancia, don Marcelo Toiber. Gracias, señoría. Voy a hacer mi ejercicio de réplica por un tiempo bastante reducido, atendida mi condición además de garganta, pero espero que el agua con miel me ayude un poco. Señoría, abocado a la réplica, por cierto que este interviniente debe ocuparse de responder de alguna manera a las conclusiones señaladas en las clausuras y en la réplica del Ministerio Público y de los acusadores. Y la verdad de las cosas es que, como ya se ha advertido incluso en este juicio al menos, la verdad, señoría, es que los acusadores poco y nada se han hecho cargo de la situación de mi representado. No solo en relación con la incorporación de prueba a propósito del hecho único por el cual se formuló acusación, esto es, por la falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. De manera que, de alguna manera, cumpliendo con este ejercicio de la réplica, me voy a referir básicamente y genéricamente a aquellos antecedentes que de la misma forma el Ministerio Público, los acusadores, han mencionado a propósito del delito de falsificación instrumental y a propósito de la obstrucción. Un par de cosas que ya se dijo y se han repetido, además, y en eso pretendo no aburrirlos con ese tema, básicamente en relación con el delito de falsificación de instrumento público, se ha dicho y se ha reiterado, y en ese sentido me sumo a los argumentos dados por mis antecesores, en el sentido de decir que ambas figuras, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, exigen dolo directo. Esto es, que el sujeto conozca la falsedad o ilicitud del contenido, en este caso de la falsificación instrumental, que en el caso de mi representado es una falsificación que le imputan de carácter ideológica, y que además sepa que ese instrumento posteriormente va a ser utilizado en términos de pretender también a sabiendas, ¿cierto?, que se obstruya una investigación. Ahora, reitero, que respecto a mi defendido, esto ha sido muy genérico. Lo que ha dicho el Ministerio Público y que han secundado los acusadores dice relación con la existencia efectivamente de chat, de correos, en donde se habla de copias de seguridad, de servidores operativos, de reportes, pero señoría, hay un común denominador en toda esta información. De la propia prueba de cargo de los acusadores se desprende que mi representado, y la verdad me atrevo a decir que prácticamente todos los imputados o acusados en esta causa, se refieren a un sistema en el cual ellos creían que funcionaba y que les reportaba datos reales. Eso es así, o sea, todo esto que se ha expuesto acá, y digamos, la gran cantidad de testimonios y antecedentes acompañados en esta investigación denotan eso. O sea, estamos en presencia de un sistema que se creía, incluyo por cierto a mi representado porque por él estoy alegando, un sistema que él creía que funcionaba y que era real. Por lo tanto, esa primera aseveración que hago desde ya comienza a ser una puerta de entrada para decir que se excluye absolutamente el dolo. O sea, no podríamos imputarle a Marcelo Toiber en relación con este informe 407 que él haya obrado en conocimiento o a sabienda de que estos antecedentes eran falsos. Tampoco en el caso de él se le hizo una imputación en la acusación, ni menos en los alegatos respectivos, en orden a que él hubiese intervenido planificando, inventando, fabricando conversaciones. No hay ninguna imputación de esa naturaleza. En el fondo, y como ya también se ha dicho por las defensas que me han antecedido, y particularmente ahora en el caso de él, se está de alguna manera tratando de probar el dolo por el solo hecho de firmar un documento. O sea, o dicho al revés,
Con la firma del documento, la Fiscalía pretende acreditar que con ello se encuentra probado la existencia del dolo, la existencia de las habiendas. Y eso obviamente no es así porque, ya lo dije en mi clausura, no puede sustituirse la prueba del dolo por una posición jerárquica o el rol funcional que en este caso cumplía el acusado. Por más de estas discusiones que yo creo que en este caso son menores en relación a la imputación que se me hace y me he defendido, si él estaba o no estaba en la cadena de mando, si se lo saltaron, si no se lo saltaron. La verdad, su señoría, que lo concreto en relación a las imputaciones que le hacen a mi defendido es evidente que el único hecho imputado a mi defendido y respecto al cual se ha rendido poco y nada de prueba, dice relación con simplemente la firma 7. No se le imputa, reitero, y soy majadero en eso, ningún otro despliegue de conductas que supongan o hagan suponer el conocimiento que él pudiera tener de que estaba firmando un instrumento ideológicamente falso. Y esa falta de determinación, por cierto, que no puede ser suplida o subsidiada por el tribunal. Si el Ministerio Público no fue capaz de probar este actuar doloso, habiéndose rendido una prueba, digamos, tan amplia en términos de su número, obviamente que el tribunal no es el llamado a completar, precisar o a reconstituir o reconstruir, más bien dicho, este hecho que resultaría esencial para los efectos de poder obtener una condena respecto a mi representado. Derechamente me atrevo a afirmar seriamente que las imputaciones que hacen los acusadores son imputaciones genéricas y absolutamente vagas. Ahora, si aterrizamos esto que acabo de señalar con la valoración de la prueba, bueno, yo creo que esta prueba rendida por el Ministerio Público en relación a esta imputación de falsificación de instrumento público, siendo absolutamente genérica y sin concretar, en definitiva, algún despliegue que permita suponer este conocimiento que se echa de menos para el dolo, claramente no va a permitir al tribunal arribar a una convicción más allá de todo duda razonable en los términos del 340 del Código Procesal Penal. También, su señoría, en relación con este delito de falsificación de instrumento público, también me sumo, ya se ha dicho, se ha reiterado acá, a lo referido por las defensas que me han precedido, en orden a que concretamente no estamos, en el caso del informe 407, frente a un instrumento público. Lo dijo uno de los defensores de alguna manera en el curso del juicio y prácticamente a partir de las clausuras, incluso hasta la réplica, el Ministerio Público de alguna manera se reconvirtió hacia la noción del documento oficial, alejándose de la noción de instrumento público, que como bien sabemos, porque así ya lo ha reiterado nuestra jurisprudencia de los tribunales superiores, incluso la doctrina está contesta en lo mismo, el concepto de instrumento público es el concepto del 1699 del Código Civil, y claramente un documento como el informe 407, que es el que me interesa por el único hecho imputado a mi defendido, está lejos de constituir un instrumento público. Y si nos quedamos con esta noción o esta conversión de la Fiscalía hacia la figura de documento oficial, bueno, ocurre que tampoco es posible concebir el delito que se le imputa a mi defendido, esta falsedad ideológica en un documento oficial. La verdad, su señoría, es que eso, como ya lo reitero, señalo las defensas que me antecedieron, no es posible de concebir. De pronto podría hacerse un esfuerzo y entender una falsificación material respecto de un documento oficial, pero de ninguna manera, ¿cómo se va a falsificar ideológicamente un documento oficial? Por cierto que ello no es posible y también es otra razón para su señoría entender que no se ha configurado este delito de falsificación de instrumento público respecto de este informe 407, por ausencia de dolo y, reitero, porque no estamos en presencia de un instrumento público. En relación, su señoría, con el
el delito de obstrucción a la investigación, que también se le ha imputado a mi representado. También, su señoría, estimó que la prueba producida por el Ministerio Público, por los acusadores, tampoco es suficiente como para dar por establecida la participación en esta figura penal. Lo dije y lo reitero, es una figura penal que también exige dolo directo. El código usa la expresión a sabiendas. Y reitero lo ya dicho en el sentido de que no existe ninguna prueba que demuestre que mi representado estaba en conocimiento de que se trataba de información falsa. Por lo tanto, ya a partir de ese elemento, por esta ausencia de dolo directo, ya es motivo suficiente como para entender que no se configura a su respecto el delito de obstrucción a la investigación. Pero más aún, su señoría, la naturaleza particular de este informe 407, que obviamente lo podemos nosotros incorporar o entender que es un documento de inteligencia, y también se ha dicho por las otras defensas, claramente estos documentos no tienen por finalidad elaborarse o confeccionarse para usarlos como prueba en procesos penales. El carácter de estos documentos de inteligencia es esencialmente reservado, de carácter secreto, y tanto es así que si se pretenden utilizar, requieren también de procedimientos especiales y muy excepcionales y bajo presupuestos también muy estrictos, como lo son la autorización de un ministro de Corte y un acto formal de liberación. Por lo tanto, su señoría, la naturaleza propia de este documento lo deja al margen de la posibilidad de que pueda, a partir de él, razonarse sobre la base de un ánimo de obstruir la investigación. Por lo demás, su señoría, y refiriéndome específicamente al informe 407, no se ha rendido prueba ni se ha acreditado por el Ministerio Público de qué manera este informe 407 generó diligencias de investigación por parte del Ministerio Público que haya traído alguna consecuencia relevante en relación con alguno de las personas involucradas en el mismo. Por lo tanto, no se advierte de qué manera la emisión de este informe 407 pudiera haber generado el efecto de obstaculizar el desarrollo de alguna investigación. Esto derechamente no se ha demostrado, menos aún se ha demostrado que Marcelo Toiber, a propósito de la liberación de este documento, hubiese él instruido de alguna manera el empleo del mismo, porque en realidad no le corresponde, porque este documento puesto, como fue en este caso, puesto en conocimiento del Ministerio Público, las decisiones a tomar a propósito de ese informe 407 precisamente dependen del fiscal y no dependen precisamente de quien simplemente concurrió a la firma del mismo. Reitero, la labor del señor Toiber en la firma de este documento corresponde solamente a la firma y básicamente da cuenta de un rol acotado que él tenía en este circuito de inteligencia, que quizá exagerando o extremando podríamos pensar que a lo mejor merece algún tipo de reproche, pero de carácter administrativo, pero de ninguna manera un reproche de carácter penal. Por lo tanto, reitero en ese sentido que a mi representado no se le puede atribuir participación criminal en el delito de obstrucción a la investigación. Finalmente, y también porque ya se ha dicho por las otras defensas, estimo que también debe tenerse presente a propósito de las figuras que se le imputan a mi representado el denominado principio de confianza. Porque este principio de confianza, sin duda que excluye el dolo. ¿Qué pasó en el caso del señor Toiber? La actuación de él se inserta en un sistema en que claramente él confió en quienes estaban a cargo de la unidad operativa y quienes debían cumplir con estos deberes técnicos. Confió en que el Ministerio Público verificaría la licitud y utilidad procesal de la información que se le remitió, ¿ya? Y
desde una perspectiva inversa o negativa, no existe ningún motivo, señoría, para que mi representado hubiese tenido, por así decirlo, un deber adicional de desconfianza. ¿Por qué él podría haber desconfiado de la unidad que cumplía esta misión de carácter técnico? No existía ningún motivo para que él hubiese tenido, reitero, esta especie de deber adicional de desconfianza. Por lo tanto, reitero, señoría, y haciendo presente que la imputación había defendido solamente el hecho número 5 y no otro, estimo, señoría, que el tribunal no podrá arribar a una convicción condenatoria más allá de todo razonable, por cuanto estos documentos, o el documento, perdón, el informe 407, que es el núcleo central de la acusación en contra de mi defendido, atendida a su naturaleza, atendida a la ausencia de dolo, claramente no podrán permitir sustentar la existencia de los delitos, ni menos entonces en consecuencia la participación culpable que se atribuye en la acusación y solo en la acusación, sin que se haya rendido ninguna prueba, señoría, en el curso del presente juicio para acreditar dichos acertos. Por lo tanto, mi petición es que se dicte veredicto condenatorio respecto de ambos delitos y con expresa condenación en costas. ¿Absolutorio o Absolutorio. qué dijo condenatorio? No, perdón, absolutorio. Con condena en Con condena en costas. Bien, ha sido el turno de don Fernando Cartes por su representado Marcelo Toiber. Esto hasta el día de hoy, salvo que haya alguna otra solicitud. No, mañana 8:45. No. Bien, me rige el receso de rigor a contar de ahora hasta mañana a las 9 horas, ¿sí? Mañana continuamos con las defensas de doña Alejandra Castillo y don Luis Felipe Romero, ¿sí? Bien, que tengan buena tarde todos los presentes. Gracias, Hasta señoría. luego. Hasta luego. Hasta luego.